contrastado con el hecho de que las fotografías, al ser aspiracionales o mostrar algo deseable, no siguen sin perder esta cualidad de que pasarán, ¿no? Es algo que se va a ir desgastando de una u otra manera. Ok. Muy bien. Gracias, Tomás. Pasamos a Ana. Pues eso de la foto, como que lo han mencionado muchas veces, como esta competencia entre la foto y la pintura, pues no sé, o sea, de hecho yo siento que está súper padre, o sea, yo siento que bueno, no la lucha, sino como de alguna manera cómo se han complementado y cómo han como competido, pero sanamente, una competencia sana, o sea, como, pues está súper chido cómo llegó la foto y fue como de, o sea, lo puedo hacer, todo lo que tú querías, yo lo puedo hacer así, ¿no? Y como ese enfrentamiento siento que rompió algo en la pintura que me encanta, o sea, dio una puerta al todos los ismos y así, y eso me encanta. Y, y pues también la misma foto, ¿no? Así como de, bueno, pero pues no voy a hacer nada más esto, o sea, no voy a plantar solo la realidad, puedo hacer miles de cosas con la foto y puedo llegar a miles de lugares que el ojo no, y no sé, me encanta ese par, ¿no? La pintura y la foto, a mí me gusta mucho. Y iba a decir algo o sea, a mí me encantó como, o sea, ya tenía una lista que nunca pelé, pero esta ya la hice más chida, así como de todos los fotógrafos que menciona y como me puse a verlos y así, y pues está bien padre, la verdad me gusta un buen eso, o sea, son fotos joya, o sea, que realmente creo que debemos de darnos el tiempo de verlas y, no sé, me gustaron mucho, pero como de todo esto, lo de August Sander, ese güey, Sanders. pues no sé, está súper chido. Ya lo había visto, pero como nunca lo había visto de esa manera, como de que le daba igual realmente, o sea, era como el oficio, ¿no? No más que la persona, más que la clase. Y están bien bonitas esas fotos, está bien interesante eso, que no tiene un propósito más allá como todos los americanos, ¿no? Como los tres que mencionaron, como de que sí era como de América, América, América. Y él no, o sea, él era como personas, ¿no? Y él me gustó mucho. Y pues ya, ahorita a ver qué más sale. Ok, muy bien. ¿Quién más? Creo que Melissa ya volvió. Hola, yo voy llegando. ¿De qué están hablando? Del capítulo 3, Objetos Melancólicos. Va. Melissa, creo que tenías la mano levantada y después ya no estabas, pero puedes recuperar tu lugar en la fila. Gracias. ¿Voy yo entonces? Sí. Ok. Pues a mí algo que como que me voló la mente y a la vez no, porque era algo que ya sabía, pero no tenía las palabras correctas como en mi cabeza para ubicar eso. Era la parte donde dice que Abbott, al reencontrarse, bueno, cuando regresó a Nueva York y como que se reencontró con su cotidiano, se dio cuenta de todo lo interesante que puede aportar desde ahí, porque, o sea, previamente veníamos con lo del clasismo, ¿no? O sea, yo lo entendí como pues, que es súper violento tomarle la foto tal vez a un homeless y no eres de esta comunidad, porque lo estás viendo desde, pues sí, desde el clasismo, desde una relación de poder, desde una situación privilegiada. Y entonces uno no entiende tal vez la dinámica que está sucediendo allá adentro, pero uno sí tiene un contexto que aportar. Entonces, como que eso fue de las cosas que más me gustó de este capítulo, porque a veces como que creo que mi cotidiano está súper aburrido y así, pero es por justo eso, porque siempre lo estoy viendo y no, es la falta de como el ojo crítico de saber qué de mi cotidiano puede aportar una visión distinta de la realidad a la otra edad. Ok.
Ok. Gracias, Melissa. ¿Quién más? De nuevo, Benito. ¿O no habías bajado la mano? Sí, pero va Mario. Quien quiera de los dos, si no, para pasar a Natalia. Bueno, para que no se me vaya. Es que, por ejemplo, Adelante. como yo no había leído textos tan específicos sobre el arte, en general, ya sea de pintura o fotografía, como que no tenía estos, una palabra, pues sí no tenía como estereotipos de diferencias que estuvieran marcadas, y por eso como que no ponía como en choque las dos cosas. Y pues sí, cuando empecé a leer fue como que hasta que la pintura no puede hacer esto, la foto sí. Y yo decía, pero ¿por qué no? No entiendo por qué como que marcar tanto, pero pues sí, ya ahorita escuchándolos es como pues sí, obviamente es una escritura ya de hace tiempo. Y y como dice Ana, o sea, creo que las dos cosas pueden convivir pues súper bien. Y aparte, pues como las dos son como artes bidimensionales, creo que por eso está tan marcada como una competencia, porque no es lo mismo como decir, pues la pintura o la fotografía compite con la música, porque las dos son artes, pero está claro que las dos pueden y no hacer tal cosa, pero en el caso de la foto y de la pintura, pues están cara a cara, ¿no? Ahí por eso creo que es más evidente en lo que con una cosa se puede hacer y con otra no. Y pues creo que en vez de como contraponerlas, es como que mejor usar las dos, y si en una cosa no lo logras una, pues con la otra sí, ¿no? Y no como que pues no sé, se me hacía como que tonto pensar que tendría que haber una diferencia tan marcada, o porque como que sentí en la lectura como si fuera eh, Una competencia. una competencia, pero no tan leal, o sea, pues sí, no me gustaba como esa idea, porque en un principio yo no la vivía así y no quería verlo así, como tal, como algo, digamos que una competencia desleal, sino como así, sí, justo eso. Ok. Muy bien, Benito. Mario bajó la mano, entonces Natalia. Sí, hablando de las pinturas, esta es la pintura de mis abuelos, gran pintura. Siempre me da pena prender mi cámara cuando estoy aquí por el cuadro. No, Pero, ¿por qué? no sé, a mí lo que me llamó la atención fue que creo que tanto las humanidades como las ciencias, o sea, como las ciencias sociales y como un montón de prácticas, pues como que surgen también en un contexto súper colonial, ¿no? Donde, pues no sé, o sea, como lo que planteaba Sontag sobre, por ejemplo, el turismo a las violencias, o como también este ojo a lo exótico, que lo exótico también se relaciona con la pobreza, ¿no? Desde un ojo burgués o clase media o así, creo que es algo que también es súper actual, ¿no? O sea, que también es algo que vamos cargando. Sí, y que más bien, pues no sé, como yo me preguntaría, y que creo que también lo menciono un poco como, entonces, por ejemplo, o sea, como pensando que la fotografía la realidad tal y como es, como esta como postura de la falsa neutralidad, de que una fotografía no es neutral, ¿no? Sino también te está contando una historia y una forma de relacionarte con el mundo, ¿no? Por ejemplo, con todo esto de lo exótico, entre comillas, pues también, ¿qué implica? O sea, no sé, por ejemplo, esto que decía Melissa como de alguien homeless, ¿qué implica desde dónde estoy fotografiando, ¿no? Si yo estoy fotografiando desde arriba hacia abajo, también estoy diciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces,
o si estás como a la par, no sé, como hay un montón de cosas que la fotografía misma va narrando y va diciendo, y más bien creo que es algo que ya me había preguntado la clase pasada, pero ahora con este nuevo capítulo también me lo vuelvo a preguntar mucho, es como cómo, pues sí, cómo ver esas narrativas que estamos teniendo, ¿no? Y que tal vez desde ese ojo colonial que nos viene persiguiendo, pues es algo que tal vez sigamos reproduciendo, ¿no? Y cómo ver eso. O no sé, algo que yo ponía en mi comentario también era un poco cómo deconstruir o cómo reconstruir, no sé cuál sea la palabra, como el acto mismo de fotografiar. También como desde una postura, no sé, horizontal, decolonial, o no sé. Y ya, eso es lo que yo pensé. Ok, muy bien. El maestro Juan Hacha estaría contento con tus cuestionamientos. ¿Qué más? Mario. Sí, complementando el comentario que dijo Natalia, yo agregaría una pequeña duda, que es que si puedes realmente dejar de hacer fotografía colonial, ¿no? Por así decirlo, si la fotografía en sí es colonial, ¿sabes? Porque fue inventada, bueno, no sé si en Europa, creo que sí en Europa, ¿sabes? Y viene de la cámara oscura, que también es un invento europeo, ¿sabes? Y no sé, viene de la cultura europea y de ideas europeas de, pues sí, de capturar el mundo con una fotografía, ¿no? Porque inclusive si tú vas con un pueblo africano, ¿no? Como las anécdotas que les contaban, ¿no? Que tomas una fotografía, ni siquiera van a entender, ¿no? Y van a pensar que te estás robando su alma. Y entonces, realmente puedes hacer fotografía acolonial si la fotografía en sí es colonial, por así decirlo. Bueno, esa es una pregunta que puede extenderse, porque yo empezaría por el cuestionamiento de no tanto el instrumento y el medio, sino que nuestra visión como tal es una visión occidentalizada. Y ahora ni siquiera estás hablando como de lo que trajeron los españoles de la conquista y todo el proceso de mestizaje, etcétera, hasta llegar a una sociedad mexicana que tiene problemas un poco de identidad porque no se reconoce ni en unos ni en otros y tampoco alcanza a tener la posibilidad de reconocerse a sí mismo como justamente un ser que puede estar orgulloso de sus raíces y negar lo colonial, pero al mismo tiempo debería ser posible como estar en paz con lo contrario, ¿no? Que es como pues, hay gente que no se reconoce en el indigenismo y debería de estar también en paz como sin sentirse superior, ¿no? O sea que hay un montón de problemáticas ahí. Entonces, si nuestra visión es una neocolonización, porque ni siquiera ya es colonial, porque hay todos los movimientos de globalización. Y no sé si cuando ustedes eran chicos escuchaban el término globalifóbicos, ¿no? Fue un momento donde salían noticieros en películas, así como palabras que se ponen de un poquito, no es que se pongan de moda, sino empieza a haber levantamientos y movimientos que tienen como estandarte ciertas ideologías y el miedo a la globalización justamente era eso, ¿no? El miedo a una neocolonización que finalmente se instauró y se instauró ahora con medios menos violentos a nivel como de sangre, pero igual de violentos a niveles económicos, etcétera, ¿no? Y la instauración de una cultura preponderante que, pues, como cualquier cultura hegemónica, pues busca establecer sus parámetros a todos los países. Y bueno, económicamente estamos subyugados, no solamente a ser los países manufactureros, ¿no? De las potencias mundiales, sino a entender y ver el mundo bajo sus propias reglas. Entonces, lo que plantea Natalia es posible. O sea, yo no diría sí o no. O sea, solo me parece que el proceso sería o es bastante complejo, porque es cómo eliminas todo lo que has aprendido, ¿no? Y no estoy hablando del arte, estoy hablando de todo. O sea, desde
el lenguaje que utilizamos, que el lenguaje estructura cómo pensamos, y en ese momento pues, nuestros pensamientos también tienen una estructura occidentalizada, ¿no? Y no solo en la cuestión gramática, sino en la esencia del pensamiento. Y entonces como que es un problema que también últimamente se maneja mucho en relación a la psicología, que es cómo reconocer qué aspectos son inherentes al ser humano a nivel como biológico, fisiológico, y qué aspectos son culturales. Qué aspectos culturales se fortalecieron porque eran cuestiones como instintivas, ¿no? Y ahorita que está hablando mucho de feminismos y todo esto, es como muy interesante decir, puta, o sea, esto es un rasgo que sí es de nosotros como a nivel animal. Adrián tiene razón, pensar es un hecho social, ¿no? Porque piensas como piensan los demás, fotografías como fotografían los demás, ves como ven los demás. O sea, escapa eso, ¿no? Que es lo que decía Mario. Bueno, si eres con una foto, como sucedió cuando llevaban las primeras fotografías a Australia, los aborígenes, se les mostraban a los aborígenes no sabían reconocer, no tenían una estructura para poder codificar esa imagen. Para ellos era un pedazo de papel con blancos y negros, ¿no? Lo que no sucede con el cine, que es bien interesante. Sí podían codificar una escena proyectada en blanco y negro, etcétera, pero una fotografía impresa no. Entonces, eso es bastante complejo. Y bueno, antes de cerrar, porque ya tenemos que ir cerrando con el primer capítulo, igual pasamos con Melissa y ahorita discutimos ya de manera más abierta. Vas, Melissa. Nada más era para como poner todavía más interrogantes sobre la mesa de lo que mencionaba Mario, de que el colonialismo pues es de índole social, ¿no? Y no sé, o sea, los objetos obviamente son de índole humano porque son herramientas creadas por y para nosotros. Sin embargo, los objetos no ejercen colonialismo por sí solos, es como la acción humana, la presencia humana, que es lo que le da una carga. La interacción objeto-humano, o sea, la interacción entre objetos pues, ni siquiera existe como tal. Bueno, existe en el espacio, en el tiempo, en la materia, pero ya es como otro ámbito muy cuántico. Y la cámara como herramienta o como objeto ni siquiera creo que sea considerada colonialista, sino más de índole capitalista, porque pues el colonialismo es capitalista, ¿no? Pero creo que se podría lograr hacer fotografías no colonialistas, sin embargo, no sé si se pueda lograr hacer fotos no capitalistas, porque toda expresión que generemos, todo lo que generemos, o sea, toda imagen que generemos está alimentando a este mundo de imágenes y a esta realidad capitalista y este sistema, porque ni siquiera hay como una salida real hacia ello. Pero sí hay una salida hacia, pues no reversible, pero sí para detener un poco el colonialismo y la relación de poderes entre grupos sociales. Pero el capitalismo como tal se da inclusive de individuo a individuo. O sea, se da en micro y macro. Entonces, más bien la pregunta creo que sería si se puede hacer una foto no capitalista. Ok. Bueno, yo ahí difiero, ¿no? Entiendo que los objetos como tal, o sea, por el hecho de yo ponerte una cámara enfrente, eso no te obliga ni ejerce ninguna presión sobre ti para su uso, ¿no? Pero tenemos que entender que los objetos son generados para satisfacer ciertas necesidades que a veces ni siquiera el usuario sabe que tiene. Entonces, para mí, los objetos sí generan un cambio en las sociedades, ¿no? Y creo que alguien había hablado como el medio y el mensaje, ¿no? No me acuerdo si había sido otro. Y habíamos hablado un poquito de Marshall McLuhan, que es el que acuña y es una de sus frases más célebres, ¿no? El medio es el mensaje. Y una de las posturas y de las ideas más importantes, y aparte McLuhan, o sea, me gustaría aclarar que estaba en contra del desarrollo y progreso tecnológico. O sea, él es un pesimista, ¿no?
Las ideas que estoy diciendo ahorita no son como de, él era pro, no, él estaba en contra. Y aún así decía, bueno, cuando yo genero este objeto, cuando, dados los avances tecnológicos y de nuevo una perseverancia casi, o sea, terca de un montón de gente que poco a poco fue innovando hasta llegar a este objeto, o el antecedente de este objeto en la fotografía. O sea, ese objeto como tal, aunque parezca indefenso, ya tiene toda esta carga cultural, porque sin todo ese desarrollo sociopolítico no se hubiese generado este objeto, ¿no? Entonces, a partir de que este objeto aparece es porque es una necesidad de la cultura, es una necesidad social de que esto exista, porque hubo un montón de gente que fue poco a poco invirtiendo todo su esfuerzo, todo su trabajo, sus ideas en una dirección. Y a partir de que esto se concreta, o la cámara fotográfica, pensemos en la Brownie de Kodak, ¿no? O sea, estas primeras cámaras que ya ni siquiera se tiene que ser un especialista, etcétera, sino que es la famosa frase de Eastman Kodak, ¿no? De que usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. En el momento en el que sucede esto, ese aparatito empieza a reconstruir y a recodificar toda nuestra cultura. Pero no sucede solo con la cámara, ¿no? Sucede con el teléfono celular, sucede con el internet, sucedió con la radio, sucedió con el telégrafo, sucedió con la imprenta, sucedió con, el desarrollo de los pigmentos y el aglutinamiento de minerales pulverizados era una tecnología, el fresco era otra tecnología, la diferencia entre un piano y un clavelín, etcétera, ¿no? O sea, siempre que ha habido... No es que los objetos aparezcan y cambien la sociedad, más bien la sociedad hace que estos objetos aparezcan dentro de determinadas condiciones. Entonces, donde estoy de acuerdo es si dices, bueno, la fotografía es capitalista, pues yo creo que sí, ¿no? Si pensamos en que el daguerrotipo, que creo que es algo que no hemos visto quizá, pero que vamos a ver, si no nos alcanza el tiempo hoy, pues la próxima clase de historia, es una competencia de patentes a mitad del siglo XIX. O sea, a partir de que el nacimiento per se del medio fotográfico se da a partir de que alguien quiere hacer dinero, entonces es un producto que genera, o sea, que nace dentro del capitalismo y que toda la imagen que se genera a través de él, pues finalmente va a ser heredera un poco de esta idea, ¿no? Y no voy a ahondar tantito ahí porque me gustaría hablar de eso en el siguiente capítulo, que es el heroísmo de la visión, ¿no? Y aparte porque ya nos desviamos un poquito. Y aquí, o sea, para intentar regresar, y no es porque quiera cortar esta conversación, sino porque de manera, digamos, muy acertada, ustedes están trayendo todas las ideas de Sontag a su cotidianidad, ¿no? A su contexto inmediato, y esto está bien. Sin embargo, va a haber lecturas que abordemos donde la misma lectura hable de sucesos que contemporáneos, ¿no? De hace 5, de hace 10 años. Y eso va a propiciar que la conversación sea un poquito más cerrada en el sentido de que no estemos como tan divagando, sino que alguien que ya con mucha experiencia y de manera muy clara que ha vivido estos cambios va a presentar un montón de ideas alrededor de las cuales nosotros vamos a poder construir con un poquito más de facilidad una reflexión en cuanto a qué es la fotografía el día de hoy, ¿no? Entonces, Luis, si lo empezamos a hacer desde ahorita, pues nos estamos adelantando un poco. Y bueno, hay que ser paciente. No le estoy diciendo que no lo hagan, solamente ahorita lo que me gustaría hacer es regresar un poquito, porque nos alejamos sobre todo del tema, ¿no? Y donde muchos de ustedes escribieron sobre el surrealismo, ¿no? Que era, bueno, una de las, digamos, líneas medulares sobre el capítulo. Entonces, me pueden interrumpir en cualquier momento, solo para cerrar un poquito con este capítulo sobre los objetos melancólicos, ¿no? Y voy a empezar básicamente con una pequeña anécdota de algo que yo encontré en internet hace algunos años. Y eran justamente mucho en relación a la imagen como memoria, pero aparte a la memoria como, digamos, como un ente activo, ¿no? Como un ente que se transforma, no como algo fijo, que es un poco como nosotros queremos asumir que es. Nosotros creemos que tenemos una memoria y unos recuerdos que son estáticos, pero en realidad esos
recuerdos siempre están cambiando y siempre se están autoseleccionando y siempre se están reforzando. Y en este sentido, o sea, estoy muy seguro, sobre todo porque ya han pasado algunos años desde que ustedes hicieron buenas amistades, seguramente en la secundaria o en la prepa, pero seguramente les ha pasado algún momento con algún amigo o familiar, con alguien que tengan una relación ya de muchos años, que hacen referencia a un suceso en su historia personal. Y de repente tienen dos puntos de vista distintos sobre lo que pasó en aquel momento, ¿no? Y tú dices, no pasó esto, pasó. Y tú estás completamente seguro de que tu recuerdo de ese suceso es el correcto. Y que la persona que tienes enfrente que te está diciendo que eso no pasó o que pasó de manera distinta y está también perfectamente seguro, es lo correcto. Entonces hay una confrontación. Y de nuevo, es algo que yo he experimentado muchas veces y no sé si a alguno de ustedes les haya pasado. Como decir, ¿te acuerdas cuando estábamos en la fiesta tal y pasó esto? Y yo así como, claro que no. O sea, no pasó así. Pasó así, así. Y de repente cada quien se queda con su versión o hasta que llega una tercera persona y dice, no, sí, efectivamente fue como él dijo, etcétera. Es como que tú dices, ok, y reestructuras. Y esto es justamente porque la memoria no es fija, es móvil. Y por una cuestión como de salud mental, ya saben, como personas que han sufrido algún evento muy traumático de niños, es muy común que lo tiendan a bloquear, ¿no? O sea, la memoria, la mente tiene esta capacidad de seleccionar que sí y que no. Y no sabemos cuáles son los motivos. O sea, puede quedar claro en una situación de estas que es muy grave, ¿no? Pero en otras situaciones no sabemos por qué olvidamos algunas cosas y por qué otras no. Normalmente recordamos lo que es significativo, ¿no? Algo que te pasó, no importa que sea bueno o malo, pero algo muy fuerte que te haya marcado, normalmente es algo que llevamos, ¿no? Entonces, yo me encontré justamente una pequeña investigación donde agarran a un sujeto. Y este sujeto, sin que lo sepa, a sus familiares les piden fotografías de este sujeto cuando es pequeño. Y entonces, estos investigadores, porque justamente quieren saber o están investigando cómo se establecen las memorias y cómo se van transformando, le piden a un grupo de expertos que modifiquen esas fotos, que las photoshopeen, ¿no? Y entonces que creen situaciones ficticias, donde esta persona de pequeñita va a estar en lugares con personas con las cuales jamás estuvo. Y también o sea, les piden otras fotos que sí son, digamos, reales. Obviamente estamos hablando del sujeto aquí en el conejillo de Indias, pues ya es alguien que tiene como 50 años, ¿no? O sea, ya tiene más de 40 años de que va a volver a ver esas fotografías. Y lo que sucede es que se las van mostrando, ¿no? Y se las van intercalando, ¿no? Algunas sí son reales y algunas otras son Photoshop, pero también hecho que no se da cuenta. Y lo que empieza a suceder es bastante asombroso a mi parecer, y es que hay unas fotografías en especial donde está él junto a un globo aerostático. Y de entrada no se acuerda, porque nunca existió. Y le dicen, no. O sea, no me acuerdo de esto, ¿no? Pero de repente, aparte de esa foto, encuentra otra del mismo, o sea, como de ese mismo momento. Y en un momento como su mente empieza a reforzar a través de que eso es algo que es de la fotografía, ¿no? Y que es y no es al mismo tiempo. Y por ahí Adrián justamente escribió algo que a mí me gustó mucho, que es como, la foto es un suceso, pero no es un suceso. Es un momento, pero no es un momento. O sea, la foto es la representación de algo, pero es la representación de algo que tampoco nunca fue, ¿no? Porque un suceso no es una fotografía. Ustedes lo recuerdan a través de la fotografía. Yo lo recuerdo a las personas a través de la fotografía. Pero esa imagen no es la persona, no es el suceso, no es el evento, ¿no? Y eso está padre. Porque entonces esta persona que estaba viendo las fotos justo empieza a inventarse, como su mente entra un poquito en shock de cómo es posible que yo aparezca aquí. Aparte aparece con su papá, según recuerdo, en este viaje de globo aerostático. Dice, ¿cómo es posible que lo estoy viendo y no me acuerdo? Entonces la mente lo truquea y en algún momento dice, sí, ya me acordé. Fue un viaje en globo que hice con mi papá cuando era pequeño
Y no solamente empieza a recordar en base a la información que tiene la foto, sino que empieza a recordar, o sea, ya se empieza a inventar como una historia. Está tan convencido, porque la fotografía tiene esta cualidad de evidencia, que de nuevo es algo relativo al medio, porque ni el dibujo, ni la pintura, ni la escultura, o sea, tiene este contacto con la realidad, que también puede ser utilizado y puede ser truqueado y todo. O sea, eso es también parte de lo que tenemos que entender, que la fotografía miente, pero al mismo tiempo se puede mostrar como una evidencia, ¿no? Por eso hay cámaras de seguridad, ¿no? Si la fotografía y el video no tuvieran esta cualidad de evidencia, entonces no serían utilizados en cuestiones jurídicas, ¿no? Y entonces, al final, este tipo se inventa todo un relato sobre lo que sucedió aquella tarde de su vuelo en globo aerostático con su papá. Cosa que nunca existió. Pero de repente él ya se convenció. Y esto tiene que ver justamente con la relación que tiene la fotografía con la memoria, ¿no? Cuando nosotros fotografiamos, y eso es ya regresando a la lectura un poco más, siempre estamos generando un documento, un registro, una evidencia de algo. La cuestión de lo surreal, pues justamente tiene que ver con que el surrealismo viene un poco del estudio de la psique y nace mucho a partir de que las ideas de Freud se empiezan a difundir y empiezan a aparecer otras corrientes psicológicas y se empieza a rascar como cuál es la superficie de la mente humana, que es algo sumamente complejo que todavía estamos muy lejos de entender. ¿Y cómo actúa esto en relación? Bueno, y ahí alguien escribió de Breton, y bueno, todos conocen los movimientos surrealistas y el expresionismo abstracto, y conocen a Dalí, y conocen a Max Ernst, y todas estas cuestiones. Y si no los conocen, pues en algún momento en su clase de bidimensión deberían de tocar, obviamente, el surrealismo para entender qué es el automatismo, o sea, los sueños, por qué Frida Kahlo no es surrealista como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces acá, bueno, un poco lo que sucede es, me perdí un poco, volví a perder el hilo, pero bueno, lo que sucede es que la fotografía no requiere, ¿no? Eso es parte importante. Y en este sentido, muchos de ustedes acertaron al decir, bueno, es que desde el privilegio se fotografía, pero hubo alguien por ahí, no me acuerdo, que lo entendió de manera más abierta, y no estoy diciendo que el otro no exista, solo estoy diciendo que no podemos entender esta idea o esta postura de que solamente se fotografía la pobreza como algo exótico, ¿no? Esto en realidad, y lo que plantea Sontag, va más allá de una cuestión de clases. Y está relacionado a ella porque, bueno, obviamente las personas que tienen dinero tienen acceso a la creación fotográfica mucho más que la gente que no tiene dinero. Entonces, por eso es como más evidente para todos que el exotismo venía de las clases medias y las clases altas a las clases pobres, ¿no? Porque pues ¿quién tiene el poder para comprar una cámara y para imprimir las fotos y para estar fotografiando? Bueno, pues los que tienen poder adquisitivo. Pero en el sentido inverso también es posible que exista este exotismo y que exista este surrealismo cuando alguien que no tiene ciertos recursos ve fotografías de la vida de los ricos, de los súper ricos. Y no me acuerdo cómo se llama, hay un fotógrafo, una fotógrafa mexicana, ya no me acuerdo ni siquiera, que justamente allá es del norte, ¿no? Y ella se convierte, creo que es mujer, se convierte como en fotógrafa de eventos de familias súper, así, pero súper ricas, o sea, gente que manda a todos sus hijos a estudiar al extranjero, que tiene casas en distintos países, o sea, gente de mucho, mucho dinero. Y al mostrar las fotos es una cosa impresionante, ¿no? O sea, como el cumpleaños de la niñita, donde, o sea, donde la niña pues tiene así, el cumpleaños parece una cuestión ahí como de la realeza en una especie de palacio y todos vestidos así ataviados como súper extraño. O otra familia que a la niñita pues de regalo le hicieron una casa de muñecas, pero pues su casa de muñecas es en su patio, que es enorme, es una casa del mismo tamaño que una casa. O sea, y esa es su casita de muñecas para ir a jugar a la comidita y todos estos estereotipos, ¿no? Y entonces, o sea, a lo que voy es eso, que lo surrealista no siempre se da a partir de una visión clasista, ¿no? Que se da muy seguido, claro. Y a eso nosotros le llamamos pornomiseria, ¿no? Que la pornomiseria es lo peor que puedes hacer, que es fotografiar desde tu privilegio solamente para exotizar a alguien que no tiene y pensar que hay belleza
en la precariedad, ¿no? Sobre todo cuando no estás interesado en ningún nivel en mostrar eso para generar una conciencia o un bien, sino que solamente, como decían hace rato, eres un turista, como decía Natalia, y solo vas y fotografías y ya, ¿no? Y qué fácil Que es caer en... y es bien fácil porque es muy sencillo y es muy seguro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú como fotógrafo, cuando haces un proyecto y si vas a hablar efectivamente de un estrato social en específico, pues te vas a aproximar a ese estrato social, ¿no? Y lo vas a hacer porque tienes un interés real con eso. Y no es un interés como de, ay, voy a ayudarles a mejorar. Puede ser, pero puede tener otros intereses, pero el punto es que te vas a aproximar, te vas a involucrar, vas a conocer a estas personas, vas a estar ahí presente, vas a intentar entender desde fuera qué es lo que ellos están viviendo. Y entonces, no me acuerdo del nombre, pero es posible. Estuvo en la exposición de, ¿cómo se llamaba esta? Del Centro de la Imagen. Bueno, pero es posible. ¿Quién lo escribió? Daniela Rosell. Lo checo y les digo si es ella. Fui yo. Creo que sí, Miroslav. Lo reviso, pero es una chava joven, es una fotógrafa emergente. O bueno, era emergente hace unos 4 o 5 años. Ahorita ojalá ya haya dejado eso de emergente y ya se haya establecido como una fotógrafa consolidada. Entonces, hay que aproximarse a las cosas para entenderlas, ¿no? La cuestión con estas fotografías del pasado, con estos objetos melancólicos, es que cuando la distancia espacio-temporal que tenemos con las fotografías nos impide entrar en una relación directa con eso, pues es cuando nos empiezan a maravillar, ¿no? Y en este sentido, no es que sea mejor que el surrealismo, solo para tranquilizar a Benito. No es que sea mejor que el surrealismo pictórico, ¿no? Es una forma distinta de entender el surrealismo. Y en este caso, Sontag rescata mucho, y quizás se dice que es mejor, lo cual, de nuevo, yo repruebo, pero es distinto porque son cosas que no tuvieron ninguna clase de influencia ni ninguna clase de intención, sino que se dieron por sí solas, ¿no? Entonces, de repente la fotografía en esta cuestión y por eso le preguntaba a Mario qué es la melancolía para él, es justamente un poco esto de la presencia de la ausencia, ¿no? Y es muy fácil que uno genere una sensación de melancolía por algo que tuvo y que ya no tiene. Pero también puedes tener melancolía por algo que nunca tuviste, ¿no? ¿Que eso no es ya diferente? El tener melancolía por algo que no existió. No sé. Pues sí, podría ser como la diferencia entre la envidia y los celos. Quizá la palabra no es como tal melancolía. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedes sentir melancolía por tiempos pasados donde tú ni siquiera estabas viva, ¿no? Pensemos en los ecologistas. Ahí tendríamos que pensar qué es nostalgia y qué es melancolía. O sea, ¿cuál es la diferencia, no? Porque si hay dos palabras que a veces se pueden intercambiar, pero hay dos palabras necesariamente. Y un lingüista diría, bueno, los sinónimos no existen, ¿no? Si hay dos palabras que a veces se dice que son sinónimos, normalmente de hecho no lo son, ¿no? Porque no es lo mismo casa que hogar, o no es lo mismo. Siempre cada palabra se inventó por una razón en específico. Entonces la melancolía y la nostalgia necesariamente no deben ser lo mismo, ¿no? Yo en ese caso asociaría mucho más la nostalgia con extrañar algo que sí tuviste, ¿no? Ok, sí, yo igual, creo que sí. Y la melancolía es como más bien sentir la ausencia de algo. Les pongo un ejemplo. Mi abuelo falleció cuando yo todavía ni nacía. Y su ausencia a nivel familiar siempre se ha sentido. Y pensar en él siempre a mí me despierta sentimientos, o sea, de melancolía por no haberlo conocido, por esa ausencia. Nostalgia de mi niñez y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que sí lo podríamos diferenciar, si están más o menos de acuerdo, solo para llegar a un acuerdo, aunque sea nada más aquí entre nosotros. Entonces, la fotografía, ya para cerrar con esto, la fotografía tiene esta capacidad de objeto melancólico, no solamente por el tiempo, sino
por el espacio, por mostrarnos otras cosas, porque nos da acceso a algo más. Porque, como alguien escribió también por ahí, muy acertadamente, porque la fotografía construye nuestra visión del mundo, no construye el mundo, construye nuestra visión del mundo. Y por eso también siento que muchos de ustedes empezaron a hablar como de la identidad y Instagram y lo que mostramos de nosotros y lo que mostramos, porque también es eso. Son las construcciones o la capacidad de ampliar nuestra visión del mundo. Y que el problema de la fotografía principalmente es que normalmente es una visión flaca, es una visión carente de información, ¿no? La fotografía en este sentido se convierte como en un objeto antropológico, ¿no? Y llegan los antropólogos y siempre están como con la duda de cómo vivían X personas a partir de unos pequeños restos y algunos pequeños vestigios. Tienes que buscar alguna manera de entender alguna teoría de cómo es que vivían. Y la fotografía, conforme va pasando más tiempo y más tiempo, las primeras fotos se convierten en eso. Afortunadamente o desafortunadamente nos convertimos en una sociedad sumamente historicista, entonces ya empieza a haber documentos, etcétera, etcétera. Pero en 100 años, cuando vean las fotografías que se generaron en la actualidad, ¿qué van a ver, no? Pensemos en esto como ese ejercicio antropológico. Porque alguien decía, es que todos fotografiamos distintos. No, la verdad es que yo creo que todos fotografiamos igual. O sea, hablando del grueso de la producción fotográfica, todos fotografiamos exactamente lo mismo, de exactamente los mismos lugares, con exactamente el mismo punto de vista. Fotografiar distinto requiere de un proceso de concientización de cuáles son esas formas que se están perpetuando constantemente y tomar una decisión activa de decir, no voy a hacer esta foto, o sea, porque ya ha sido hecha antes, ¿no? Ecología de las imágenes, ¿para qué hacer fotos que ya hay un montón? Pero ese proceso es bien difícil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como seguimos con esta cuestión de lo bello, ¿no? Vamos a hablar más bien como de lo que consideramos estético más que bello, para ya eliminar esa categoría que no tiene que ver con el mundo actual. Porque la belleza, ¿qué es la belleza, no? O sea, la belleza es el mundo estetista. O sea, la belleza está más estrechamente relacionado con el mundo comercial capitalista y con la venta. Creo que está, no me acuerdo si Anel, alguien lo puso ahí muy acertadamente también, ¿no? La fotografía está hoy hecha para el consumo. Es un objeto, es un producto. Hablando en general, no de la fotografía artística. Ok, entonces, vámonos ahora sí con el... bueno, hay un montón de comentarios creo que en el chat. Entonces, hasta ahorita me acordé de la otra fotógrafa que se llama Lauren Greenfield, que también hace fotografía de las clases altas en un documental que se llama Generation Wealth, sobre su chamba. Gracias. Natalia, me haces un favor, ¿podrías publicar eso que compartiste, pero en el tablón, para que no se vaya a quedar aquí en el chat y quien esté interesado lo pueda encontrar ahí directo? ¿Va? Entonces, si no hay algún otro comentario, y si no, ahorita también lo pueden retomar. Vámonos con el segundo capítulo, que es el heroísmo de la visión. ¿Qué les pareció? Mario quería hablar desde hace rato y creo que no le he dado la palabra, perdón. Vas. O sea, tiene relación con el segundo capítulo y que es como de lo que estabas hablando de lo que luego hace como la gente desde su privilegio, como fotografiar y romantizar como las clases oprimidas, ¿no? Pero te iba a preguntar que qué pasaba con, por ejemplo, lo que estaba haciendo Anaya, que no está embelleciendo la pobreza, pero sigue viéndola como algo exótico, ¿no? Ay, es que esos ya son personajes muy, o sea, siento, bueno, no sé, como yo lo veo, neta, ya son personajes muy específicos que tienes que analizar. Yo O sea, puedo pero, sí, adelante. Hablen. que, o sea, como respecto a eso, como que también siento que hay un montón de proyectos, por ejemplo, que es más como de gestión de talleres. Por ejemplo, no sé si han visto Las Voces de la Guerrero.
si la ven en YouTube, es un pequeño documental de un cuate que hace un taller en La Guerrero como en el 2000 y que trabajó con niños de la calle. Y más bien ahí les dio un taller de cómo aprender a usar la cámara y entonces se tomaban fotografías entre sí. Entonces creo que también, no sé, creo que también una propuesta ahí, por ejemplo, sería por qué queremos fotografiar como, más allá de la pobreza, lo que sea, como a la otredad, o como porque siempre queremos fotografiar, sí, a los otros en vez de a nosotros mismos, ¿no? Al principio decía Melissa, ¿no? Y que también hay un montón de ejemplos desde talleres comunitarios que, que se interesan más en la propia representación de sí mismos, más que tú querer fotografiar a la otra edad. Y ya. Desde hace rato yo quería decir eso. Muy bien. A ver, ¿por qué? Voy a, hacer una pequeña intervención aquí rápida. ¿Por qué a los otros y no nosotros mismos? Y aquí esto ya va directamente relacionado con este capítulo del heroísmo de la visión, que es de alguna forma una lucha de muchos fotógrafos por instaurar la visión como un acto cultural en esta cuestión de la creación de mundos. La visión por encima de la plasticidad, en ese sentido, ¿no? O sea, de nuevo en esta comparativa de fotografía y pintura, etcétera, por la cuestión del vestigio, etcétera. Y para poner un ejemplo quizá que todos, o la mayoría me imagino que están muy en contacto. ¿Quién tiene hoy en día el poder sobre la imagen? Sobre la creación de la imagen en general. Porque alguien lo escribió también en su blog, como las Kardashian. Pues sí, ¿no? ¿Quién es? O sea, y es un poder sociopolítico, ¿no? Económico, que se manifiesta también a través del uso de la imagen, ¿no? Porque entonces la imagen, como decía Melissa, es capitalista. La imagen es completamente capitalista. Y entonces, actualmente, o sea, ¿por qué hay esta clase de proyectos, Natalia? Pero no, tampoco andar mucho. Pues de repente porque al igual en este mismo sentido que Arbus, de repente la imagen enuncia y al enunciar algo, ese algo existe. Y después hablaremos quizá un poquito más de esto. Pero el lenguaje tiene la capacidad de enunciar, de delimitar perfectamente bien algo que no es lo otro, sino que es solamente eso. Y al enunciar, al tener una palabra para describir algo, al tener una imagen para mostrar algo, entonces ese algo ya existe dentro de nuestra cabeza. Si no hay una enunciación a través de cualquier lenguaje, entonces es invisible para nosotros. Para los que les gusta la fenomenología, pues eso es básicamente, o sea, la fenomenología es la aparición de las ideas o de las imágenes en nuestra cabeza, que en el momento en el que pueden aparecer aquí es que ya las entendimos de alguna manera y entonces ya podemos empezar a relacionarlas con otras cosas y por lo mismo ya son visibles. Y después hablaremos de cosas que es increíble que no podamos ver cuando las tenemos frente a los ojos todavía hoy en día, ¿no? Entonces, todos estos proyectos, a mí me parece que parte de lo que las personas que los plantean están interesados es justamente en hacer aparecer la imagen, o sea, es la imagen de los que nunca han estado. Y por eso hablo de Arbus, ¿no? Porque sigue sucediendo. Porque este pedestal, este lugar, o sea, de súper privilegiado, sigue siendo manejado por un grupo de personas. O sea, y todos tienen celular y todos tienen Instagram, pero todas esas personas siguen perteneciendo a un grupo específico dentro de nuestra sociedad y dentro del estrato socioeconómico, ¿no? Entonces las personas que generan imagen, que comparten imagen, que reproducen y que están de nuevo copiando y copiando estas mismas fórmulas, son los que tienen el poder de la imagen en general. Y todos estos proyectos intentan darle
es hacer existir. Para mí sí es, o sea, es hacer existir eso, ¿no? Que es la verdad. Ahora es más fácil, ¿por qué en otros y no en mí mismo? Pues porque es más fácil reconocer en los demás que reconocer en mí mismo, ¿no? Es más fácil ser turista, ir a otro país y darse cuenta por una situación como de contraste cómo es tu país, pero cuando ves que en otro lugar las cosas sean distintas. Y hasta ese momento te cuestionas. Pero no es la única forma, es una de las formas, estos que le llaman shock culturales, es como las formas más cotidianas de darte cuenta de cómo son las cosas en tu país. O sea, cuando estás en Barcelona saliendo de un antro a las 3 de la mañana, súper borracho, y te puedes ir caminando a tu casa y ves así grupos de chicas caminando a sus casas sin ningún tipo de preocupación, etcétera, te das cuenta de tu realidad, ¿no? Que dices, ay, qué terrible es que en México, pues esto es impensable, ¿no? Cuando estás en Canadá, por ejemplo, y los de Amazon llegan y dejan el paquete así afuera de la casa y nadie se lo roba, cuando la gente se va a trabajar y no cierra sus puertas con llave, o sea, todas estas cositas que son como tan difíciles de ver hasta que de repente vas a otro lugar. ¿Las puedes ver tú mismo? Sí, hay gente que tiene la capacidad de ver, o sea, de ver el reflejo de su sociedad y darse cuenta de todo esto, ¿no? O sea, nosotros no sabemos que estamos, o sea, no creo que nadie crea que haya mucha seguridad en este país, ¿no? Pero cuando tienes esos contrastes es mucho más evidente. Cuando ves que otras posibilidades, de hecho, no son como utópicas ni son irreales, sino que son posibles. Pero también eso te lleva a pensar un montón en otras cosas, que es como, ¿por qué? Pues porque la situación socioeconómica, porque las mineras canadienses, bla, bla, bla. Entonces es un país rico y como es un país rico, a nivel de educación muy elevado y como tiene un nivel de educación muy elevado, entonces, pues, o sea, y entonces no solamente es como, ay, los canadienses son buena onda y allá hay mucha seguridad. No, pues hay una estructura detrás súper fuerte de por qué nosotros estamos como donde estamos por cuestiones económicas, culturales, etcétera, y por qué los otros países todos están donde están, ¿no? Y porque hay una necesidad de que haya países pobres necesariamente, y este catalogación de país tercermundista o en desarrollo, pues es una eterna promesa de que vas a ser primermundista cuando no, o sea, eso nunca va a ocurrir, ¿no? Porque se necesita gente pobre que trabaje para la gente rica. Entonces, creo que por eso es como primer punto, mi respuesta a eso sería, es más fácil reconocer en la otredad esas cualidades que a veces en uno mismo. Y me parece que no está mal, me parece que es un buen punto de partida, porque ya que puedes ver a los demás, realmente ver a alguien y entrar en comunicación con alguien y hacer uno de estos proyectos y empezar a escucharlos y todo, pues entonces eso te va a ayudar a ti también es como un reflejo, porque finalmente cada proyecto que ustedes hagan, no importa si es foto, si es lo que sea, no tienen que ser ustedes necesariamente creadores de arte político. Cualquier objeto que ustedes generen ya va a tener ahí perfectamente reflejado, instaurado, cuál es su postura política, ¿no? No tienen que poner ahí al Che Guevara, ¿no? No es necesario para que eso ya refleje cuál es su postura política. Y al final, cada obra, cada ejercicio, cada lo que sea que ustedes hagan, siempre es un reflejo de ustedes mismos, ¿no? Porque no pueden hablar más allá de ustedes, no pueden decir el comentario de alguien más, ustedes siempre comentan desde sus personas. Y pues su obra es un comentario o una idea que ustedes proyectan, ¿no? Sí, o es más fácil sorprenderse ante las demás personas que sorprenderse ante uno mismo. Ok. Vas, Ana, ¿qué ibas a comentar? ¿O no? Oh, no. Oh, no. No, 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 no. Dios, creo que era algo como de las redes sociales. Sí, cuando preguntaste como quién tenía el control de la imagen o algo así, me vino mucho a la mente como la censura de Instagram, que es como lo que pues, creo que usamos mucho esta generación. La Pues censura, pero la censura de la sociedad o la censura como de las plataformas como entes morales. de las plataformas. O sea, te digo, como ahorita hablo específicamente de Instagram, como, por ejemplo, yo que tomo fotos de desnudo y la subo, ¿no? Y obviamente censuro, ¿no? Y todo, y me la borran, y así es, o hay cosas que ni se ve nada y la borran. Y, por ejemplo, sigo a otra fotógrafa que se llama Anna Half, y ella fotografía como muchos desnudos gordos,
y se lo censuran, aunque no se vea nada, pero se lo censuran, ¿no? Es como de, es bien interesante eso, o sea, como, eso lo censuran así, pero, o sea, puedes buscar nalgas, boobies, tetas, culos, así, y te aparecen un chingo de páginas, con un chingo de seguidores, y así fotos bien nasty, ¿no? Y ahí esta fotógrafa, Anna Half, ha hecho como un estudio de eso, bueno, un pequeño estudio, y junta como muchas que ella misma como que denuncia, como que eso sí no debería estar, y no, o sea, le ponen así como de, no, cumple con todo, ¿no? Así no, y es como, qué interesante, o sea, ese poder es algo muy grande, porque pareciera que lo que les molesta es como que estés conforme con tu cuerpo, o que no estés subiendo cosas para hombres, o sea, en ese sentido como las otras fotos, ¿no? O sea, como hombres machitos, hombres, eso. Y pues no sé, eso es algo bien interesante. Hace poco estaba hablando de eso con un amigo mío, él también estaba, que tenía una cuenta como medio erótica, pero pues no, o sea, me enseñó algunas fotos y pues sí, no son nada desagradables, y que también se la bloquearon como 3 veces y no sé qué. Y es como, qué fuerte, o sea, realmente eso es algo muy fuerte, o sea, que es como de, no, no nos gusta que aceptes tu cuerpo, o sea, es algo muy fuerte. Ok. A ver, ¿qué más en relación al capítulo? Pues amo a Edward Weston. Edward Weston es mi pastor. No, pero pues nada, está bien padre. Él. Y a los otros como 2 fotógrafos, como es Andrei Kestes y Bill Brandt, ellos no los he visto y también está bien padre. Y aparte es bien sorprendente cómo crees que todo es nuevo y no sé qué, pero pues ya está todo, ya todas las fotos ya están hechas hace un buen, y están bien interesantes, no lo sé, o sea, no por eso hay que dejar de hacerlos, pero están bien padres sus fotos. Ok, que un poco ese es como justo el heroísmo, ¿no? Del cual, o sea, si pudiéramos hablar del heroísmo de la visión, pues tendríamos que hablar un poco del trabajo de los fotógrafes que de hecho participaron activamente para la instauración de la visión, ¿no? O sea, que es una chamba titánica, de nuevo, porque no es inventar reglas, ¿no? El afán no era inventar una forma de ver, pero sin quererlo lo hicieron, ¿no? Y son reglas que nos acompañan y que de alguna forma a nosotros nos constriñen también como sociedad. Por un lado, a nivel de comunicación, como quizá después hablemos, los memes, ¿no? A nivel de comunicación visual, sí es necesario que haya ciertas reglas de la visualidad, pero pues qué envidia estar en un momento de efervescencia donde no hay todavía reglas, ¿no? Pero para la construcción de estas reglas, o sea, por ejemplo, no me acuerdo si es en este capítulo, pero hablan de Robert Frank, ¿no? Que creo que ya lo había nombrado con anterioridad. Pero Robert Frank, a nivel histórico, es como un fotógrafo al cual se le atribuyen las primeras reportajes de fotoperiodismo de guerra, ¿no? Es el primer responsable de guerra que existe, cuando todavía no existe ni el término, ¿no? Y se vuelve famoso en la Guerra Civil Española. Y tiene una fotografía muy, 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 muy famosa donde un guerrillero supuestamente está como bajando de una colina y como que le disparan de lado y se está cayendo y está como tirando medio el fusil y está medio caerse, ¿no? Y son estas fotos que uno cuando las ve dice, ay, pues eso que no. Pero la cuestión es que es el primer fotógrafo que va con su camarita y se va a los lugares donde se están tirando de balazos, ¿no? O sea, hay que estar medio loco para hacer algo así. Yo tuve por ahí un maestro que en los 80s, cuando estaba el conflicto en Nicaragua, le encargaron hacer un pequeño comercial para la ONU, para justamente concientizar en los países que
no estaban tomando posturas políticas con respecto a este conflicto para decirles, oigan, esto está pasando en Nicaragua. Entonces lo llevaron y me acuerdo mucho que me contó, me dijo, o sea, llegué y lo primero que me dijeron es, tómate este shot de whisky doble así directo, porque lo que vas a ver está cañón. O sea, no, dice, tienes que, o sea, aunque vayas preparado y todo, el estómago se te sigue haciendo trizas de todo lo que ves en una situación. Y él no estuvo en los balazos, o sea, él ya fue a donde pues, se vieron como todos los estragos de este conflicto social. Y me dijo, y durante meses estuve soñando con cosas así como de película de terror, ¿no? Entonces los corresponsales de guerra en realidad son así una cosa muy tremenda, es gente muy, o sea, que no traen un arma, pero tienen como esa actitud de, o sea, son, y lo hay de todo, ¿no? Hay hombres, mujeres, hay ellas, ellos y ellos, hay de todo, ¿no? Y entonces Robert Frank lo que hace es como dar justamente como pauta a que esto se haga, ¿no? Eso es parte del heroísmo de la visión, de ir a conseguir esas imágenes, de ir a los lugares más recónditos, buscar las situaciones más herméticas, menos accesibles, para que la gente pueda ver, ¿no? Y lo padre con Robert Frank es que durante muchos años, o sea, se sabía que era el seudónimo de un fotógrafo que no me acuerdo, o sea, Robert Frank no es como se llama, sino... Y después, hace poco, se descubre que Robert Frank ni siquiera es el seudónimo de una sola persona, sino que es el seudónimo de 2 personas, de un hombre y de una mujer, una pareja de fotógrafos, que aparte ella publica como Robert Frank, porque en el mundo machista, si publicaba o intentaba ir a un periódico, como era mujer, no le daban chance de publicar. Entonces ella tiene que estar publicando con este seudónimo de Robert Frank y mandar las fotografías a los periódicos como Robert Frank. Y entonces a nivel histórico, de repente, durante muchísimas décadas, se le atribuyen toda la chamba de ella, se la atribuyen a él, ¿no? Entonces, esto es un poco, o sea, es solamente un ejemplo del heroísmo, un poco de la visión, que es también una cuestión como de instaurar algo que no existe. Y esto también conlleva un montón de problemáticas y un montón de riesgos, a mi parecer, ¿no? Que en el momento en el que ya está instaurado una estructura de poder, entonces la imagen empieza a ser un poco tiránica en sus formas, ¿no? Y decir, bueno, ahora estas son las fotografías para portada, estas son las fotografías de fotoperiodismo, estas son las fotografías pintorescas, y estas son las fotografías de familia, y estas son las fotografías como cándidas de street photography. Y se empiezan a crear como todas estas categorías. Y ahí, o sea, hablando un poco de nuestro contexto, es donde cómo hacer fotografía hoy en día en relación a ese heroísmo de la visión, ¿no? Porque si pensamos en la fotografía como producto, en la fotografía como venta, en la fotografía como distribución, en redes sociales, entonces ahí no hay heroísmo, ¿no? Simplemente es estar repitiendo estas mismas formulitas. Y en este sentido no estoy diciendo que no utilicen las redes, solamente estoy lanzando la pregunta como ¿cuál sería ese heroísmo que actualmente podría tener un fotógrafo, ¿no? ¿A dónde lanzarse a hacer qué que no se esté haciendo? Y lo que plantea Ana me parece también como que es interesante, porque no solamente tenemos entonces como categorías fotográficas, sino que los medios que utilizamos de manera voluntaria para la difusión de nuestros contenidos son entes que también tienen una moralidad, ¿no? Tienen un deber ser. Y ese deber ser, o sea, obviamente viene de ser políticamente correcto en sociedades específicas, ¿no? Porque también cada Instagram, Twitter, Facebook, o sea, se adecúa a las reglas de cada uno de esos países, y hay lugares donde se permiten ciertas cosas y hay lugares donde no. Entonces heredan, a donde llega estas plataformas, heredan parcialmente las reglas que se permiten en esos lugares, pero al mismo tiempo
pasa lo que le pasó con Trump, ¿no? O sea, que Twitter lo baneó. Y esto es interesante porque hay que entender que estos lugares que nosotros, como tenemos un acceso gratuito, entendemos que son lugares públicos y pensamos como, ay, pues Instagram y Facebook son lugares públicos, ¿no? Y no son lugares públicos. Que tú tengas un acceso gratuito no significa, y después hablaremos de lo que conlleva toda la cuestión comercial, que ustedes ya seguramente han leído porque en los últimos años se ha hablado mucho al respecto, ¿no? De que si no eres el que consume eso, entonces eres el producto, ¿no? Eso seguramente ya lo tienen más o menos en el horizonte de sus ideas, o si no es que ya muy arraigado y muy estudiado. Pero el punto es que cómo una plataforma puede quitarle por decisiones morales, voz a un presidente, ¿no? Y claro, si tú piensas en un lugar privado, pues hay ciertas reglas de comportamiento, ¿no? Que es, a ver, si yo voy a un restaurante o voy a una plaza comercial y me pongo a gritar groserías, pues van a llegar los de seguridad y me van a escoltar y me van a sacar, porque no estoy en un lugar público. Si yo voy y grito en el Zócalo que muera el presidente, bueno, quién sabe, deberíamos de ver qué sucede. Y si fuera en Venezuela, seguro me matan, ¿no? Me desaparecen, porque lo público no es público. Si estoy en un lugar donde respetan la libertad de expresión, pues seguramente, entonces ahí sí en un lugar público puedo decir lo que quiera y todo, y pues técnicamente tengo derecho a la libertad de expresión y no me podrían hacer nada. Pero entonces Twitter, en este caso, en este ejemplo, pues Twitter no es un lugar público. Twitter tiene ciertas reglamentaciones. Y el problema que surge aquí es quiénes regulan a Twitter, ¿no? Porque son empresas con alcances tan amplios que el gobierno de Estados Unidos puede regular a Twitter, pero en suelo norteamericano, ¿no? México puede regular a Twitter en suelo mexicano. Pero son empresas transnacionales que ya no responden a ningún poder político y que aunque no sean propietarias como tal de un territorio, ya son fuerzas políticas con ideologías instauradas, así como puede haber una ideología capitalista, una ideología comunista. O sea, Facebook tiene una ideología y en muchos casos Facebook es más poderosa, y no en muchos, en muchísimos casos Facebook, aunque no tenga un territorio, es más poderosa que muchos países del mundo. Entonces, el heroísmo de la visión es posible a través de entes que se regulan ya con ideales morales, o sea, que ya tienen cierta idea de lo que se debe y lo que no se debe. Y ahí también, bueno, Ana está hablando de cosas que en teoría no deberían de ser como, no deberían de alterar la conciencia, ¿no? Es un desnudo. Pero eso también como que plantea otras preguntas, que es hasta dónde es el límite, ¿no? ¿Dónde un desnudo es un desnudo, para decirlo en términos coloquiales, es un desnudo artístico, y en qué momento es algo pornográfico, y en qué momento es una agresión, y en qué momento es violencia, y en qué momento, o sea, definir eso es específico de cada caso, ¿no? Entonces de repente es más fácil, más práctico decirnos, pues todo esto lo negamos. Pero al negar todo eso, si todos estos fotógrafos que participaron activamente en la construcción de esta visualidad que a nosotros, pues, sí nos constriñe, pero al mismo tiempo, cuando empiezas a conocer más y más y más bien es liberador y darte cuenta que puedes hacer un montón de cosas. Si los hubieran moderado, ¿cuáles serían las expresiones, en este caso no artísticas, pero hablando de la fotografía, cuáles serían las fotografías que podríamos ver, ¿no? Que ese es uno de los cuestionamientos de la cultura de la cancelación. Y las personas son terribles y todo, sí. Y qué terrible que haya gente así como Woody Allen y cosas así que no han recibido como lo que merecen porque son terribles. Pero si hacemos una revisión histórica en relación a aspectos morales, entonces un montón de manifestaciones artísticas no deberían de existir, o deberían de caer en el olvido, o deberían de quemarse. Y aquí la pregunta, sobre todo que se está planteando hoy en día, porque la cultura de la cancelación está súper fuerte, es que sí, que no.
¿no? O sea, ¿quién es quien decide? Porque al final no hay una moralidad, ¿no? La cultura de la cancelación no es la moralidad de un grupo de personas. O sea, de repente hay grupos muy amplios de personas que se decantan por el sí o por el no, por algo en específico, pero en algún otro tema ese grupo de personas ya puede tener puntos de vista distintos y ya se convierten en 3 grupos separados. Y de repente puede pasar como en el feminismo, que ahorita hay grupos feministas que se están aliando con partidos de ultraderecha y que son trans excluyentes y cosas así. Eso es falso. Yo conozco a las brujas del mar en persona y eso es completamente falso. Pero bueno. Bueno, pero en España dicen que también está sucediendo, ¿no? Entonces, puede ser falso que se estén aliando como tal. Lo que no es falso es que dentro de cualquier movimiento siempre hay subgrupos que de repente van todos en un mismo sentido, o todos o todes y de repente no. Entonces, en la cultura de la cancelación es bien complicado, ¿no? Y en relación al arte, también hay una pregunta que es, ¿el arte tiene que subyugar su capacidad de expresión, de creatividad a cuestiones morales? ¿Ustedes solo pueden producir dentro de la moralidad? Yo creo que más bien el trabajo del arte es cuestionarse la misma moralidad, ¿no? Justo, o sea, bueno, como yo lo entiendo es que el arte siempre tiene que ser, bueno, no sé si siempre, pero como a mí me gusta más y como ha sido más trascendental, es cuando es contracultural, ¿no? Que rompe con la moralidad canónica, por así decirlo, ¿no? Como lo que está pasando con la censura de cuerpos desnudos, que viene como ligado a una moralidad muy conservadora, ¿no? Y no sé si decir retrógrada, pero pues no, conservadora es la palabra. Y justo como el trabajo del artista, entonces es preguntarse si esa, o sea, si es correcta esa moralidad, pero a través de lo práctico, ¿no? Pero también el arte, siento yo, o sea, también explora los límites de la misma moralidad, porque es cuando el artista deja de juzgar a la sociedad y la sociedad es cuando empieza a juzgar al artista, ¿no? Como haz de cuenta los artistas que hicieron como obras dañando a animales, ¿no? Ahí ya la sociedad intervino y dijo como, oye, eso jamás lo vamos a aceptar, ¿sabes? O sea, y creo que, pero sí, yo creo que siempre el arte tiene que cuestionarse la moralidad y en algún punto va a haber algo inmoral. Es que bueno, también... Es que es eso, es un... Es lo inmoral, sí, no. Está muy difícil. Yo cuando era estudiante fue cuando hubo esta exposición donde un artista amarró un perro de una pata en una galería. Tiene ya más de 10 años que eso sucedió, ¿no? Y obviamente llamó la atención internacional. Y la pieza del artista fue literal dejar dentro de la galería a un perro morirse de hambre mientras estaba amarrado a una pata y esta pata estaba clavada. Y dentro de la cultura de la cancelación, y yo estoy en contra del sufrimiento animal, ¿no? Pero pero ahí, o sea, estoy siendo un poco sarcástico en el sentido de que mucha gente puede decir, ay, no, un perrito, un gatito, ¿no? Y es como, bueno, y todo el sufrimiento animal o sea, que conlleva el consumo, o sea, empezando por cuestiones como de alimentación, hasta llegar a cuestiones, no sé, cosméticas, cuestiones científicas. Entonces, ahí es donde hay propuestas artísticas que generan mucha problemática, ¿no? Porque obviamente, pues, se quejaron, al final el perro murió de hambre. Y este artista, si hubiera hecho eso hoy en día, seguramente se lo acaban. Y si la gente no se acuerda de él, cuando se acuerdan de él, se lo van a acabar y lo van a cancelar y le van a retirar cualquier beca y todo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta aquí es,
ese comentario que él hizo no era no era en contra de ese perro, era justamente decir, esto, o sea, yo lo estoy haciendo deliberadamente enfrente de ti, con mucho cinismo y todo, pero ¿qué estás haciendo tú con los animales? No me vengas tú a mí a decir que yo soy cruel, bla, 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 cuando ustedes hacen lo mismo, cuando no esterilizas a tus perros, cuando no esterilizas a tus gatos, ya hay un montón por ahí, y te vale que estén en condiciones de precariedad. No me digas eso cuando eres carnívoro y te comes así tu T-bone así de 500 gramos cada determinado. No me digas eso cuando, etcétera, 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 todo lo que ustedes pueden imaginarse en relación al maltrato animal, ¿no? Entonces, la pregunta es, en esta búsqueda que tiene el artista, justamente como dices, Mar, porque a mí me parece muy acertado decir, ¿cómo cuestionas la moralidad? ¿Vas a cuestionar la moralidad como artista nada más a nivel de ideas? Sí se puede, pero a veces hay veces que hay que llevar ciertas cosas a la acción, porque muchas veces en la acción hay cierta contundencia que las ideas y las palabras no terminan de generar. Y parte del artista, y por qué el artista no es un filósofo, o sea, porque ustedes crean objetos, ¿no? Porque si ustedes creen que todas sus ideas se pueden manifestar a nivel de filosofía y teoría y que con eso es suficiente, pues entonces, ¿por qué están acá intentando producir algún objeto, alguna situación, que al final el objeto es solamente un detonante, ¿no? Lo que sucede es que lo que ustedes producen a nivel plástico, a nivel visual, a nivel performático, lo que sea que vayan a hacer, en realidad lo que busca es generar esta reflexión en el público, ¿no? O sea, que el comentario que tú haces, o sea, haga un cambio, haga un clic, es una pequeña chispa, ¿no? Algo que detona y que puede generar justamente esta capacidad reflexiva en las personas. Pero si nos... Y este cuestionamiento no lo estoy diciendo para que rompan con la moralidad, o sea, tampoco va por ahí, ¿no? Es un cuestionamiento que surge, o sea, yo lo tengo, ¿no? En la actualidad que digo, hay que eliminar un montón de cosas que están podridas culturalmente. Pero si fortalecemos y hacemos que esta cultura de la cancelación se convierta en una nueva estructura moral, ¿qué estamos sacrificando? Y de nuevo es como, sí se tiene que hacer en muchos casos, pero al momento de darle poder a esto, ¿cómo ese poder que le estás otorgando va a afectar cualquier otra producción que tú generes bajo esos juicios morales? Pensando que el arte debería de producirse en libertad, ¿no? Marco, te puedo interrumpir porque difiero completamente de todo esto que estás diciendo, porque Adelante. tanto lo que tú mencionas como lo que menciona Mario es una práctica que se lleva por género. Y sí, los hombres suelen separar a la obra del artista. No se puede separar un producto de su creador, porque entonces estaríamos hablando de esta visión hegemónica y sería darle privilegios. Además de que lo social nunca se nos puede separar a los humanos. O sea, lo tenemos ahí arrastrando y siempre lo vamos a tener. Entonces no debe de cumplir con estándares morales el arte, pero además se entiende como si el arte fuera un ente aparte y las obras de arte pues solo son un producto de un creador. Y creo que deben de responder a los estándares éticos del artista, que es distinta a la ética a lo moral. Y no podemos seguir dejando pasar estas como violaciones a diferentes niveles de violencia solo por decir que existe la libertad de expresión. O sea, al contrario, no es caer en punitivismo. La cultura de la cancelación es punitivista y yo tampoco la apoyo. Sin embargo, no creo que debamos seguir replicando todas estas conductas de poder creer que se puede separar al artista de la obra. Están completamente así inmersas, porque la obra nos está reflejando un punto de vista y el contexto del artista. O sea, tiene toda la carga desde el gesto y todo el artista. Y también, bueno, creo que ya se me olvidó lo demás, pero creo que era eso lo que quería decir. Ahorita seguro te acuerdas y sigues comentando. En realidad, si te diste cuenta, yo nunca dije que había que separarlo, así como tampoco he dicho que no hay que separarlo. Porque mi postura en este sentido
es de cuestionamiento, pero hacia ambos lados. La cultura de la cancelación es una necesidad a una serie de transgresiones. Es necesaria, y yo lo entiendo. Y no solamente es necesaria en el sentido de cancelación, sino en el sentido de que desde la aparición de las redes sociales y el Internet como un punto de encuentro, de convergencia de ideas, existe una democratización sobre el poder como antes no lo había habido. Porque había grupos de poder que tenían completo control sobre los mensajes, sobre la televisión, sobre la radio, sobre la política, etc. El Internet ha dado lugar a que un montón de gente que tiene pensamientos similares se junte, se una y por primera vez sienta ese poder al cual nunca tuvo acceso, del cual siempre estuvo desprovisto, ¿no? Ahora, esto tiene como muchos ecos en la historia como las revoluciones sociales, ¿no? Hablemos, o sea, desde la aparición de las ideas marxistas, cómo se van difundiendo y cómo esto empieza a generar un montón de levantamientos sociales. Y el problema aquí es que normalmente un levantamiento social siempre es derribar un sistema, pero para instaurar otro. O sea, históricamente se ha tirado una monarquía para instaurar un sistema que simplemente cambió el poder de un lugar a otro, ¿me entiendes? Y la cultura de la cancelación está haciendo esto. Entonces, siempre hay esta ambivalencia y creo que todos los movimientos siempre tienen dos lados, ¿no? Porque el mundo no es blanco y negro, ¿no? Y la polarización es lo más terrible que puede haber porque es como o eres esto o eres aquello, ¿no? Entonces, creo que el camino nunca va por ahí y la reflexión que nosotros hagamos de cualquier suceso justamente tiene que considerar un montón de matices y de escalas de grises para tomar una decisión que, como dices, es del artista y eso es una decisión ética. Pero la decisión ética se va a confrontar con una estructura moral. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo cuando dices, no, el artista toma una decisión ética, sí. Pero en el momento en el que existe una cultura de la cancelación instaurada, a la cual ya se le atribuye cierto poder, que es un poder que no recae sobre una persona, sino con un cúmulo de personas, entonces es muchísimo más difícil de controlar y regular, porque no es como, esta empresa contra este sujeto, no, es un cúmulo de personas a las cuales no puedes señalar a ninguna, pero que representan, mínimo a nivel de Internet, una mayoría, aunque no sabemos en el mundo fuera del Internet si esa mayoría se mantendría, pero supongamos que sí, porque pues es como si es como una pequeña muestra de la sociedad y decir, ok, esta estructura se convierte en un ente moral, no en un ente ético. Porque en la moralidad, como dices, sí hay, o sea, se puede ser punitivo. En la ética no, porque en la ética es una decisión libre donde en teoría tú estás tomando en cuenta un montón de otras cosas. Entonces, para mí, o sea, y de nuevo, creo que estamos un poquito hablando de lo mismo, entendiéndolo de puntos distintos, porque para mí es eso. El artista no necesariamente tiene que ir a romper con lo moral. No, si en su proceso personal, si en su búsqueda interna, si en lo que el artista está interesado en decir, de repente tiene que tomar una decisión ética, es completamente libre de hacerlo. El peligro, y de lo que estoy hablando es justamente de eso, es cómo un ente moral puede limitar la posibilidad de hacer ciertos cuestionamientos. Entonces, creo que es muy evidente que si hay directores de cine, por ejemplo, que son hostigadores, violadores, o sea, sí, hay que cortarles el cuello. Que si hay que tirar las estatuas de colonizadores que fueron esclavizadores, también hay que cortarles el cuello. Hay que quitar el monumento porque es una cuestión de adoración y eliminarlo y decir, no, o sea, no lo eliminas de la historia porque es importante mantenerlos en la historia para saber qué es lo que se hizo mal. O sea, no es decir, como el otro día, ¿qué película vi de Disney? Donde de repente una pareja que en la película original de caricatura era blanca y de repente ahora es interracial. Digo, bueno, entiendo que es para los niños y para la normalización de los niños y está bien.
Lo que no se puede hacer es borrar de la historia que hubo esclavitud. Porque hay que entender y ser consciente de esto sucedió y no podemos dejar que siga sucediendo, ¿no? Entonces, hay que tener una conciencia histórica y hacer las modificaciones que sean pertinentes en la actualidad. Pero hay un montón de otras producciones que no recaen en actos que son tan claramente, y ahí sí, o sea, tan transparentemente violentos con un sesgo de la sociedad. Entonces, por eso hablo de que la cultura de la cancelación es necesaria para todas estas situaciones que definitivamente tienen que dejar de existir. Pero el artista no puede producir siempre con, o sea, incluso con el miedo de ser target, ser el objetivo de una moralidad. Y para ligarlo al tema, justamente ahí está el heroísmo, no de la visión, el heroísmo de los artistas, ¿no? Los que de plano se enfrentaron a esas estructuras establecidas morales. Entonces, y solo para terminar y dejarlo muy claro, es necesaria la cultura de la cancelación, pero al mismo tiempo, de nuevo, cuando le estamos dando un poder a algo, ese poder se va a utilizar no solamente para eso, sino para un montón de otras cosas. Porque, de nuevo, ¿quién lo regula? Y la cultura de la cancelación no es un grupo, ¿no? Tú puedes sufrir cultura de la cancelación por un grupo de extrema derecha o un grupo de extrema izquierda que de repente puedan parecer una mayoría, ¿no? Y de repente tu Facebook o tu Instagram o tu Twitter pueden ser bombardeados por miles de mensajes de y te pueden poner en jaque. Y eso que aparenta ser una mayoría y que de repente obtiene la atención de los medios de difusión y empiezas a salir en reportajes y en televisión y en radio y se habla y de repente se acaban con carreras y en algunos casos, de nuevo, habría que terminar con ellas. Y en algunos otros casos tiene que aparecer la pregunta de, ay, ¿sí? Y yo también creo que si acabo de decir que todo lo que ustedes hagan es un reflejo de sus personas, pues claro, o sea, si tú eres un violador, pues al diablo tu obra, porque tu obra es la obra de o sea, que de alguna forma siempre va a estar proyectando tus ideas del mundo, tu percepción del mundo. Entonces, pues si eres un misógino, violador, agresivo, violento, tu obra va a estar impregnada de esas ideas. ¿Y queremos propiciar eso? Pues obviamente no. Pero me refiero justamente a todos esos otros casos que quedan siempre en la mitad, ¿no? Que dices, oh, ¿es posible producir arte dentro de la moralidad? No. El arte siempre se produce dentro de la ética. Y la ética, como sabes, Melissa, pues es una toma de decisiones donde tomas en cuenta lo moral, pero también tomas en cuenta tu necesidad creativa. Y llegar a ese acuerdo siempre va... O sea, tienes que ser consciente de tu realidad inmediata y saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y ese qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y cuando finalmente, sobre todo, cuando tomas la decisión de esto no lo puedo hacer, potencialmente nos puede privar a nosotros como seres humanos de tener una pieza o una obra artística que alguien podría apreciar y a alguien le podría hacer cambiar su perspectiva y su punto de vista. Pero como no la produciste por obedecer un montón de cosas, esa experiencia estética se pierde, ¿no? Y eso es la cuestión, es que nunca sabremos, ¿no? Cuando alguien decide no hacer las cosas, pues simplemente no suceden y ya. Y ahí quizá la única respuesta sería que afortunadamente somos tantos, produciendo bajo la misma cultura global, que si ustedes no producen algo, eventualmente, o sea, si esa idea era importante, ese algo alguien más lo va a producir. Y seguro les ha pasado cuando están viendo artistas y de repente dicen, ¡ah! Yo iba a hacer eso. Y alguien, a veces ya lo hizo hace 5, a veces lo hizo hace 50 años, a veces es alguien de nuestra edad, de ser jóvenes, de 20, 30, 40 años, y dices, wow.
porque compartimos una cultura, porque compartimos una ideología, no con todo el mundo, pero con un sector bastante amplio, porque hay muchas personas que viven bajo las mismas condiciones, que consumen las mismas ideas que nosotros, que tienen los mismos gustos, que eventualmente si ustedes no producen algo, alguien más lo va a producir. Entonces, bueno, o sea, creo que estuvo padre la conversación. No sé si alguien quiera agregar algo más. Pero pues justamente creo que esto es parte de lo que es el heroísmo de las personas que están detrás de la producción artística, ¿no? Esto es, o sea, la toma de todas estas decisiones. Adrián, creo que ya Natalia ya me regañó. A ver, te doy la palabra, Adrián. No, igual, o sea, era con relación a eso. Creo que a mí me pasó y es una experiencia que en algún momento yo compartiré con ustedes en cuanto yo me sienta superado y seguro de hacerlo. Pero son lecciones, esas cosas que mencionas, tanto tú como Melissa, sobre la presentación de una pieza, y anoté unos puntos para que no se me vayan porque están aquí, que dice, lo voy a compartir, a ver, es el mundo interno del artista, que precisamente cuando en las películas, ¿no? El sonido, todo lo que es el soundtrack, el instrumental, revela precisamente el inconsciente del artista, ¿no? Y entonces estamos escuchando en la película y estamos viendo en las tomas y en la fotografía todo lo que es el inconsciente de quien está produciendo eso, ¿no? Entonces, sí, obviamente se proyecta cada pieza, pues el interior de lo que uno es, ¿no? Porque uno hace lo que es o hace lo que quiere ser, ¿no? Y pensamos en fotografía y en la imagen que damos, porque precisamente cuando nosotros vamos a presentarnos ante sociedad, fuera de la casa, ¿no? O ante una exposición, es como la imagen de, y si me ven de cierta forma, van a elaborar una imagen fotográfica de mí que no quiero dar, ¿no? O que sí quiero dar. Entonces es como esta parte del texto de pensamos en fotografía porque nos pensamos ante algo que nos va a registrar, ¿no? Como imagen. ¿Debemos medir los contextos de presentación? Sí, porque creo que a mí me pasó, yo no soy Carlos Amorales, ¿no? Que puedo andar criticando a los pederastas y a la iglesia y a todas las injusticias, pero justo la validez de la institución es lo que te da, ¿no? Porque si criticas el tema moral y ético, pero debemos ser, creo, inteligentes en la forma en que vamos a presentar ciertas piezas que critiquen todos estos temas para no caer precisamente en el ahí de tú eres eso, ¿no? Porque lo estás presentando como lo del perro que mencionas. Y justo la exigencia de lo bello, ¿no? Me acuerdo de una exposición, no me acuerdo cómo fue, pero que eran muchas burbujas y que toda la banda estaba encantada con las burbujas y que había banda que abría la boca y ya se comía las burbujas, pero lo que no sabían es que esas burbujas estaban hechas con el agua de los cuerpos de la morgue que lavaban, ¿no? Entonces, eso precisamente, la exigencia de lo bello, ahorita relacionándolo con el capítulo, pues es eso, ¿no? Todos necesitamos belleza y cualquier experiencia sea así de andar criticando la moral y que la obra transgresiva, como estos japoneses del happening que se automutilaban, ¿no? Enfrente del espectador para ver cuánto soportaban ellos. Tiene que ser bello, ¿no? Porque si no es bello, entonces no es validado, ¿no? Y no es una obra de arte. Entonces, por esa obra aquí, chido, lo de los happenings de los japoneses. Y sí, pues eran esos temas como que hacer arte y hacer una pieza y tiene que, o sea, creo que el papel que nos podría ayudar pues es el de la curaduría. Pues sí, es nada más eso, ya para no debrayarme más, porque si no me la voy volando. La vas volando. Muy bien. Pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que de repente, para que tú te puedas parar en un escenario y decir cosas así contra los políticos, etcétera, pues de repente tienes que generar carrera, ¿no? Y esto es parte de una inteligencia como justamente de tu carrera artística, que es aprender a decir qué cosas, cuándo te sientes tú ya en la posición de hacer ciertos comentarios, ¿no? Y también creo que hay ciertas cosas, no porque ataques a alguien, pero que tú creas un perfil, ¿sabes? No es como de, ya soy, no solamente es la fama, ¿no? Porque
Porque decir, bueno, si vas a decir algo que va en contra de algún establishment, pues es mejor que lo hagas ya que estás así, que tienes un quórum que te apoya y puedes decir, no, o sea, lo que quieras decir y vamos, y tener cierta protección porque eres medianamente famoso, ¿no? No sé si han visto del Rompan Todo, del rock en Latinoamérica, que es un documental muy sesgado, ¿no? Porque es la visión de este productor, Santolaya, pero está padre ver sobre todo la presencia del rock en relación a los movimientos sociales de Latinoamérica, pues que son súper fuertes, ¿no? Y ha habido un montón de dictaduras y solamente abordan como México, Chile y Argentina principalmente, ¿no? Pero es bueno como darse cuenta de justamente de cómo los músicos están en contra de establecimientos pues, absolutistas, ¿no? Y de repente pueden decir ciertas cosas y se atreven a hacerlo porque ya están en el lugar, porque ya tienen como cierta presencia al cobijo y aún así están targeteados por los gobiernos, ¿no? Entonces, un poco en relación a lo que dice Adrián, hay veces que hay que esperarse o ir construyendo tu mensaje y tomar como esto en cuenta, ¿no? Y lo otro son los tiempos. Hay que también a veces esperar el momento adecuado para decir las cosas y también darse cuenta, como lo que hablábamos ahorita con Melissa, hay que darse cuenta que es, que en inglés dice feel the room, ¿no? O sea, siente la habitación, que es como cuando llegas a algún lugar y es como primero date cuenta de qué es lo que está sucediendo para que después hagas un comentario y que no esté fuera de lugar. También es eso. Ustedes pueden tener algún proyecto, pueden tener alguna idea, pero tienes que aprender a sentir la habitación, ¿no? Decir, en este momento no es el momento adecuado para sacar esto. Ni modo, o sea, y esas son decisiones que no tienen que ver con su proceso creativo, tienen que ver con su proceso, más bien con su desarrollo profesional. Y son decisiones que los pueden ayudar a evitarse problemas o a obtener algún beneficio, etcétera. Que es también aprender a navegar el mundo ya en su realidad como de interacciones sociales, etcétera, etcétera. Que también pues es importante, ¿no? No todo es libertad y no todo es creación y también hay cuestiones morales, también hay hacienda, también tienen que pagar impuestos, también tienen que hacer declaraciones anuales, un montón de cosas del mundo de los adultos que es terrible y que normalmente no se asocia al mundo del arte, pero ahí están, ¿no? Y hay que aprender también a no tomarlos en cuenta. Y al final, pues sí, esto que dices, por dentro creo que todos podemos tener ideas monstruosas. Y esta es las decisiones éticas, ¿no? Que son éticas en todos los sentidos, ¿no? Es como, tú puedes ver a alguien y decir, ay, es hijo de... Y puedes pensar mil cosas. Pero será, ay, buenos días, Juanito, ¿no? Pues también hay una cuestión de autocontrol. Que todos potencialmente pueden tener las ideas que quieran, ¿no? Pero el deber ser, el super yo, como le quieran decir, ¿no? Depende de qué es lo que crean. Hay que regularlo, ¿no? Porque al final la decisión es muy importante. Una cosa es lo que tú quieras hacer, pero al final también, por eso lo punitivo son los hechos, ¿no? ¿Hiciste algo? Si no... Muy bien. Vale.